él nos puede platicar a toda la República Mexicana, a todo Estados Unidos, Canadá y Europa y Asia, cómo estamos viviendo la situación de violencia en México y sobre todo en el estado de Sinaloa. Sinaloa, específicamente Culiacán, cumple un año. ¿De qué cumple un año? Cumple un año de un enfrentamiento de dos partes del mismo cártel, el cártel de Sinaloa. Hay un clamor en Sinaloa de toda la sociedad en general de que queremos paz. Lamentablemente esas visitas de García Harfuch pues se agradecen, la ida de más elementos se agradece, pero yo sí digo, no veo la inteligencia que nos prometieron. El gobernador está rebasado, yo siento que ya se perdió este sexenio, Carlos, lo tengo que decir. Los hijos de Rocha crearon una serie de empresas para hacer simulacros de compras y dan también muestra de que en el DIF, que lo maneja la hija de Rocha, lamentablemente, también hubo cosas así por 300 y tantos millones de pesos irregulares. Familia Típica, muy buenos días. Hoy es domingo, 9 de la mañana, día de Platicando. Y hoy tengo un invitado, ahora sí yo les digo de lujo. Es un empresario que vive en Sinaloa, en Culiacán. Tiene una organización cívica que se llama Súmate. Es un gran empresario y a pesar de ser un gran empresario, de tener su organización cívica Súmate, tiene tiempo el angelito de crear marchas de protestas al gobierno de Rubén Rocha en Culiacán porque el gobierno está de la chingada y en Culiacán ya no se vive bien. Entonces, yo quise invitar a Raúl Ibáñez Márquez porque él nos puede platicar a toda la República Mexicana, a todo Estados Unidos, Canadá y Europa y Asia, cómo estamos viviendo la situación de violencia en México y sobre todo en el estado de Sinaloa. Raúl, bienvenido. Muchas gracias. Primero que nada, agradecerte la invitación a Typical. Es un canal que yo frecuento muy continuamente. Y pues decirte, pues Culiacán, Sinaloa, específicamente Culiacán, cumple un año, 365 días, 52 semanas, hoy precisamente. Hoy 9. Sí. 9 de septiembre. ¿Cómo está? Triste. ¿De qué cumple un año? Cumple un año de un enfrentamiento de dos partes del mismo cártel, el cártel de Sinaloa, y dicen que los pleitos entre familias son los más cruentos, sí, y los más delicados y los que duran más, sí. Y eso nos está pasando. Ha sido un año donde tenemos una sociedad sombría, una sociedad guardada en sus casas. Nos cambió la vida, Carlos, así de sencillo. Como todos los mexicanos somos taqueros, somos jatoqueros, claro. Salimos en la noche con nuestros hijos, seguro, con nuestros nietos. Con amigos. Claro, sí. Pues se acabó eso en Sinaloa. ¿En serio? ¿Así se acabó? Sí, se acabó. Desaparecieron muchos de esos empleos. Te quiero decir que se calcula que se han perdido cerca de más de 20,000 empleos, pero eso es lo formal, Carlos. En un año. Pero si tomamos en cuenta que muchos de estos negocios de tacos, de hot dogs, son informales, Carlos. Claro. Pues entonces no tenemos una medición exacta de cuánto realmente se han perdido. Se habla de más de 20,000 empleos, Carlos. A ver, platícame un martes en la mañana, un día martes en Culiacán, el día de hoy. Mira, el día de hoy sí es cierto que el culichi decidió salir. Sí. Durante mucho tiempo salíamos muy poco. Ahora ya decidimos salir, pero salimos temprano. Si yo salía antes a las 9 de la mañana, ahora salgo a las 8 y me guardo temprano. 6 y media, máximo 7 de la tarde, que empieza a oscurecer, me guardo. Y así están la gran mayoría de las familias. No están yendo a restaurantes, cines. Han desaparecido muchos de los restaurantes. Por ejemplo, la IHOP se fue. Por ejemplo, 3 de la cadena esta de hamburguesas, pues ¿para qué digo los nombres? No, dilos, aquí bueno, no hay. De Burger King se fueron. Burger King. Unas tortas muy famosas que mi hijo, por cierto, es fan porque es bueno para el diente como su papá. Desaparecieron las tortas Leo. Y así innumerables cantidad de restaurantes grandes, pequeños y medianos desaparecieron de Culiacán.
Pero no solo eso, la realidad es que lo más grave, Carlos, es que hay una emigración de gente de Culiacán, el que puede. Mi mujer me ha dicho, oye, ¿por qué no nos vamos? Pero ahorita, en estas condiciones, no. ¿Qué vendes? Y si lo vendes, claro, lo vendes regalado. Claro. Entonces, ¿cómo te vas? Claro. Pero los que han podido se han ido y calculan, que no hay un censo en lo particular, que hay más de 100,000 culichis que emigraron. En un año. Sí, fundamentalmente a Los Cabos, a Los Mochis y Guadalajara, y uno que otro de los Estados Unidos, Carlos. Wow. ¿Y por qué hiciste la marcha? Mira, la realidad es que no fue una idea particularmente de súmate, fue uno de los participantes activo. Sin embargo, se fueron sumando muchas organizaciones porque hay un hartazgo, Carlos. Y se fueron sumando organizaciones de todo tipo, desde las madres buscadoras hasta una organización que se llama Vía Familia, que es una asociación de padres de familia. El mismo obispo, que fue una cosa inédita, nos mandó llamar y nos dijo, yo quiero convocar a la diócesis de Culiacán, a todas las iglesias de Culiacán, a que se sumen a la marcha. Y no solo eso, salió el día de la marcha a darnos la bendición antes de iniciar la marcha. Coparmex, organizaciones de tipo gremial, Canirac, Canacintra, Culiacán Valiente, que es una organización de jóvenes que surgió en el primer Culiacanazo. Ellos de manera individual se organizaron y desde aquel entonces salieron a pedir la paz y afortunadamente se han mantenido vigentes y volvieron a salir a marchar. Fueron cerca de 37 organizaciones, Carlos, que nos sumamos en un solo grito, ya basta. Ese fue el grito, porque sí, ya basta. La verdad es que tenemos un gobierno indolente, un gobierno sin empatía y un gobierno que nos escucha pero no hace nada. Y el gobierno federal, hemos también venido aquí a la Ciudad de México y qué bueno que tú nos das la oportunidad de manifestarnos en tu programa, porque creemos que la única manera es que aquí nos hagan caso. El gobierno local está muy comprometido, Carlos. Yo no quiero meterme en política, pero las elecciones del 2021 fueron evidentes. Se vio cómo coadyuvaron para que fuera el gobernador actual electo. Claudia vendió la elección. Ya lo sabemos. Pues sí, yo no sé si la vendió o la compraron, yo no sé, ellos. Porque mira, yo me recuerdo hace muchos años, Carlos. Yo creo que Quirino vendió la elección. Yo creo, porque le dan de regalo la embajada en España. Es correcto. ¿No? Es correcto. Fíjate que yo me recuerdo que hace muchos años se decía que el crimen organizado pedía una sola cosa, el control de los jefes de la policía, los jefes policíacos. Conforme fue pasando el tiempo, la realidad es que empezaron a pedir ya posiciones aparte de los jefes policíacos y ahora ellos son los que ponen a los candidatos. Ellos los palomean, Carlos. ¿Quiénes? El crimen organizado. Literal. Bueno, en la elección del 24 a mí me tocó escuchar gente que decía, el que controla tal parte del cártel, porque son varias fracciones, ya me autorizó. Yo quiero ser el candidato. Y venía a ofrecer ser candidato porque ya lo habían palomeado. A ese grado hemos llegado. El crimen organizado. Sí, a ese grado hemos llegado en Sinaloa. La verdad es muy lamentable, muy triste, pero no nada más en Sinaloa. Pues tienes Zacatecas, claro, tienes Tamaulipas, tienes Michoacán. Entonces, la realidad es que el país se descompuso y se dijo mucho que si íbamos a este ritmo, íbamos a terminar por ser controlados y ya hay secciones del país que están controladas. Y yo te diría con mucho pesar en mi corazón que Sinaloa es una de esas. Bueno, es el número uno. ¿Sí? En la mente del público, yo creo que Sinaloa es el estado número uno. Sí, sí. Vamos a ver ahorita el video de la marcha. Es un solo ejemplo, pero le pido al público que se fije lo que gritaba la gente. La gente gritaba dos cosas. Primero es fuera Rocha, fuera Rocha, fuera Rocha. Y el pueblo quita y el pueblo pone. Entonces, se me hizo muy humano, me gustó mucho. Vamos a verla. Que no va a pasar nada, al señor sí le traen ahorita, al señor director. Entonces, por eso que no vinieron, o sea, tienen miedo también a la represión.
Pero gracias a Dios, es lo que usted lo está pidiendo, lo que estamos pidiendo. Estamos hartos de lo que está pasando aquí en Sinaloa. ¡Ánimo, gente! ¡Ánimo! ¡Ánimo! El pueblo lo da, el pueblo lo quita. El pueblo le está pidiendo a Rubén Rocha que se vaya. Para eso fue la marcha. Y él dio una respuesta al día siguiente tan pendeja, tan niño, tan infantil, que no le cae el 20 que se tiene que ir. ¿Por qué crees que no se va? Mira, yo tengo la impresión, Carlos, que en mucho fue apoyado por el anterior presidente, por López Obrador, y ahora le dejó ese encargo a la presidenta actual. Y yo creo que porque él tiene mucha información, Carlos, que puede descomponer mucho el panorama para la 4T, ¿no? Y yo creo que eso les da temor. Eso es mi intuición, porque no veo yo una razón, la realidad, para que no lo remuevan. El PRI durante muchos años le pasó lo mismo, le gritaba el pueblo y movía a su gente, sí, aún a su pesar, pero lo sí, movía. Aquí estamos viendo algo donde en realidad, ojalá esta marcha sirva, porque sí salieron más de 50,000 gentes a las calles. Hay un dron que nosotros pusimos y que te mide, te calcula por los kilómetros que hay y por la cantidad de gente, y porque además lo sobrevuelas alrededor de la calle, y calculó 56,000 gentes, Carlos. Qué bárbaro. Ponle que tenga una desviación estándar por ahí. Del 10%. Y a lo mejor, pues sí, a lo mejor fueron 45 o 50,000 gentes. Nunca se había visto una marcha ciudadana. Nada más en Culiacán. Nada más en Culiacán. No hubo otra. Culiacán concentra el 48% de la violencia de Culiacán en estos momentos, cuando representa el 33% de la población. Ahí te dice que hay un desfase, Carlos. Entonces, la realidad es que, por otro lado, sí es cierto que la presidenta nos ha mandado a Harfuch. Hoy estuvo en Culiacán, ahí sesionó el Consejo de Seguridad, pero la realidad, Carlos, no está funcionando. Y yo nomás te voy a decir una cosa. Harfuch llegó a Sinaloa diciendo: vamos a utilizar la inteligencia para acabar con esto. Yo no la veo. A ver, en todos los hospitales se sabe, los culichis sabemos, que se hieren entre los miembros del cártel y los llevan a los nosocomios a curarse. Obvio. Bueno, no tenían operativos en los hospitales para cuidar eso. Y a nosotros nos acaba de pasar, a nuestra familia, una gente cercana a nosotros, una desgracia. Un padre de familia, chef, que no se dedica a nada más que a chef. Odia la política. No odia la política. Tenía a su esposa, jovencita, su niño de 2 años. Internan al papá porque lo van a operar del corazón. Él va a ver a su papá. En la sala de espera se sale para esperar que le llamen a pasar a ver a su papá. Entran los fascinerosos a matar a alguien, disparan a ráfaga abierta, lo matan, deja una viuda y deja un niño de 2 años sin papá. ¿Qué tenía este señor metido con ellos? Nada. Un inocente que ahí perdió la vida. Entonces, cuando suceden esas cosas, Carlos, tú dices, ¿cómo es posible que no se les ocurra tener operativos ahí? ¿Qué andan haciendo? Porque dicen que llegan más de 10,000 gentes entre la Guardia Nacional, la Marina y el Ejército rondando. Sí es cierto, gastando gasolina, Carlos. Yo no veo la inteligencia, te lo digo con todo. No se meten a la selva. No, andan en colonias residenciales gastando gasolina. Sí. Y los tienen en hoteles. Porque pues sí, ¿dónde los tienes? Claro. Pues sí, porque no tienen instalaciones para tanta gente, claro, pues. Claro. Pero yo no veo la inteligencia, insisto, que nos prometió Harfuch, que creemos que sí debería de tenerla el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional. Porque, a ver, yo me pregunto, teniendo al INE, teniendo al Seguro Social, teniendo a todo el SAT, ¿qué no pueden saber quién se dedica a qué? Sí pueden. Calle por calle, colonia por colonia. Saben. Si hay una manera digna de vida o no hay. Claro que lo pueden hacer. Claro que saben. Claro que saben. ¿Mazatlán y el resto del estado cómo está, igual de violento? Mira, menos. La verdad es que Mochis, te digo que mucha gente se ha ido a Mochis. Mochis se ha conservado tranquilo. Mochis, la tierra de tu amigo, a mí me gusta. La Bastida. Sí, a mí me gusta mucho Mochis. Es tranquilo, está muy bien trazada la ciudad. Sí, la trazaron gringos, lamentablemente, no mexicanos. Pero en fin, Mazatlán sí se ha habido comprometido. Recientemente fue acompañando a Harfuch el Consejo Empresarial
de Paco Cervantes. El Consejo Coordinador. Coordinador empresarial. Sí. Y invitó a la asesora en materia económica de Claudia, de la presidenta, Altagracia Gómez Sierra. Correcto. Y fue. Y a mí me invitaron a una comida con los miembros del Consejo Coordinador Empresarial. Paco es mi cuate, yo fui asesor de él en Concamín. Y me invitó. Y ahí estaba Altagracia. Entonces yo le pregunté, oye, yo no te quiero dejar ir sin preguntarte cuál va a ser el efecto económico para Sinaloa. Porque al margen de la inseguridad, esto es un hoyo negro, es una tormenta perfecta. De por sí Sinaloa venía arrastrando problemas con el precio del maíz, venía arrastrando problemas con el agua. Y esto viene a convertirse en una tormenta perfecta. Dime cuáles son los efectos que considera una asesoría como la tuya para que le diga a la presidenta qué es lo que va a pasar. Claro. Y me dijo, mira, la realidad es que sí hay afectaciones. Y una es Mazatlán. Mazatlán había venido creciendo casi como países del primer mundo, y es cierto. Es cierto. Se había visto... Nuevos hoteles, nuevos campos tremendo, de golf, todo. Condominios. Sí. El Neto Coppel se ha hecho. Yo lo vi. Sí. Bueno, y este año creemos que no va a crecer, y si va a crecer muy poquito. Entonces sí hay una afectación en Mazatlán, no tanto de muertes, ha habido mucho menos muertes, ni de actos de vandalismo, ha habido menos robos de carro. En Culiacán van más de 3,000 carros que se han robado, Carlos. Los que compramos carros, yo acabo de comprar un carrito, pues compré un carrito chiquito, un carrito usadito, porque ya te da miedo, es el polvo. Claro. El seguro te cuesta 30% más en Culiacán para un coche que en el resto de la República, Carlos. Eso no puede ser. No puede ser. Eso no es vivir normalmente, Carlos. Ahora, platícanos al público del resto del país, ¿cuál es la bronca que hay entre los carteles? Porque realmente el cartel de importante es el de Sinaloa. O sea, ¿cuál es la bronca? Mira, lamentablemente los que nos informan pues son ellos mismos. Aquella famosa carta del Mayo Zambada, me acuerdo, cuando lo detienen y a los 2 o 3 días su abogado nos presenta una carta. Ahí lo dice claramente: a mí me engañaron, a mí me citaron porque yo iba a intervenir para arreglar el conflicto en la universidad entre el exrector Héctor Melesio Cuen y Rubén Rocha Moya. Y de repente llego, me encapuchan y me engañó mi ahijado. Y ahí señala al hijo del Chapo. Entonces, ¿cuál es el conflicto? Eso, desde ese momento, todos en Sinaloa dijimos, aquí va a haber bronca. ¿Por qué? Pues porque está diciendo el Mayo que su ahijado lo traicionó y que se lo llevó a los Estados Unidos. Ya todo lo demás, pues fue, la verdad, una pantomima. Aquella anuncio de la Procuraduría Local, de la Fiscalía Local, donde dijeron que a Héctor Melesio lo mandaron a una gasolinera. Y la Fiscalía Nacional no hace nada. El fiscal nacional dijo y demostró que había sido una simulación eso de la muerte de Héctor Melesio, pero no ha habido un solo detenido. ¿Cómo que una simulación? Si lo mataron. No, pero no fue ahí. Fue en el mismo rancho donde se llevaron al Mayo. Ah, sí, correcto. No fue en la gasolinera. No fue en la gasolinera. Eso lo simularon. Es cierto. Y fue el gobierno del Estado. Es cierto. Porque Rubén Rocha dijo, no, pues es que fue la Fiscalía. La Fiscalía es del gobierno del Estado. Porque ellos dicen que son autónomas. Yo no me la compro. Yo tampoco. Pero en fin, entonces, ese es el grave problema. Pero que se dividieron mira, los mayitos contra Pitos, esa es la bronca. Esa es la bronca. ¿Pero dice, por venganza o por el territorio? Se dice, eso es lo que se dice ahí en Sinaloa. Al Chapo le mataron un hijo. Fue famoso porque fue prácticamente casi con una bazuca que le volaron la camioneta. Hace ya algunos años, ¿no? Ese hijo era hermano de Ovidio y del que se llevó al Mayo Zambada. Y resulta que, Joaquín, y resulta que, pues aparentemente, fue una confusión donde los adeptos del Mayo fueron los que mataron a este hijo del Chapo. Y se dijo, oye, va a pasar algo. Pues pasó mucho tiempo y no pasó nada. Pero ellos se la guardan. Y resulta que ahora, ¿qué es lo que está pasando? Pues que ahora dicen, me la debe. Y como se la debe, mató a mi hermano, voy y lo entrego.
Eso es lo que se dice en Sinaloa, ¿no? Y el hijo del Mayo, pues se quiere vengar también, porque entregaron a su padre. Pero ¿no está el hijo con el padre? No. ¿O tiene otro hijo? Sí, el Mayito Flaco. Ah, el Mayito Flaco. Sí. Que es el líder. Sí, es el líder ahorita de los Mayos. Sí. Que ya no es cártel de Sinaloa. Sí, es cártel de Sinaloa. Y los Chapos. También. Lo que pasa es que acuérdate que, mira, durante mucho tiempo Sinaloa se ha venido componiendo de varios liderazgos. Sí. No es un solo liderazgo. Correcto. El Mayo era un liderazgo muy fuerte, el Chapo era otro, los Beltrán Leiva tenían otro liderazgo. Claro. Ahora recientemente surgió otro, el Mayo Isidro, que controla el norte de Sinaloa, los Mochis, Guasave. Es la verdad toda una organización, Carlos, que se ha engendrado y prohijado gracias a las políticas erróneas, sobre todo las del último sexenio, de eso de abrazos y no balazos. Eso lo único que hizo es, pues, alentar que les fuera bien en el negocio y que crecieran y florecieran. Tienen armamento muchas veces mejor que el del gobierno federal. No, yo lo he visto. Sí. Bueno, yo vi un escudo que pasamos el martes en la mañana del cartel de Juárez Nueva Generación. Un escudo en el uniforme, que era de la división de drones. División de drones. O sea, ya los drones tienen drones, bayonetas, tanques, media, están armadísimos. Es verdaderamente crimen organizado, Carlos. Es verdaderamente crimen organizado. Pero organizado bien. En serio, sí. Y la realidad es que la respuesta del Estado, cuando le preguntan, es decir, no, es que la culpa es del gobierno americano porque no nos ha dicho qué pasó, estamos esperando todavía la información. Ya son patrañas. Pues la realidad es que lo dijeron, esa carta del Mayo lo dice con mucha claridad. ¿Qué más esperan? ¿Qué más información esperan? Claro. O sea, ¿qué les importa cómo llegó? Pues yo no veo la trascendencia de eso. La trascendencia es que hay un clamor en Sinaloa de toda la sociedad en general, de que queremos paz. Ya es tiempo de... Toda la República, Raúl, toda la República. No nada más Sinaloa. De acuerdo. Que obviamente rezamos por ustedes para que ya se acabe esta tragedia, pero toda la República quiere paz. De acuerdo. Desde abajo hasta arriba. Y el caso de Sinaloa es especialmente complicado porque hay 2,000 muertos, hay 3,000 desaparecidos, hay 3,000 vehículos robados. Pues las cifras son... Y la agricultura que es para exportación, que nos está exportando. Así es. Bueno, pues ese es otro grave problema, que nuestro gran sustento es la agricultura y no está en sus mejores momentos. No está. Pero en siembra, agua y eso sí está bien, nada más que el derecho de piso y lo que les cobran es una madre. Y dime una cosa, Raúl, ¿no te habló el gobernador después de la marcha? No nos ha hablado, mira... Ni siquiera para hablar. No. Qué huevos. No, bueno, la declaración esa que hizo, todos sus... Pero es una declaración muy pendeja. Muy tonta, pero aparte todos sus agoreros, todos sus amanuenses, diciendo que habíamos sido 10,000 gentes los que marchamos. Bueno, eso lo dicen en la Marcha Rosa, cuando fuimos 200,000, dijeron que fueron 30,000. Es correcto, es correcto. Mira, en diciembre pasado venimos, cuando empezó esto, y hicimos una rueda de prensa en el Senado, y luego fuimos al Congreso, y luego fuimos a la Secretaría de Economía, y veníamos en muy buena disposición de decirles, no nos regalen nada, denos una ventana de oportunidad para que el Seguro Social nos mande las cuotas obrero-patronales un poquito más adelante, que los impuestos sobre la renta también nos los difiera, 3 meses, no queremos dejar de pagar. Claro. En ese entonces decíamos eso. Sí. Hoy decimos, no queremos pagar. Claro. O sea, la afectación económica es terrible. Y la realidad es que el gobernador nos mandó a hablar. Eso fue en diciembre del año pasado. Y estuvimos ahí en la sala de gobierno. Él se concretó a decir que iba a dar apoyos, que terminaron siendo apoyos de 5 y 10,000 pesos, Carlos. Qué vergüenza. La verdad, una vacilada. Qué vergüenza. Una vacilada. Y lo tomaron algunas organizaciones empresariales porque algo es algo, pues, pero en realidad es una pena. Yo te quiero decir, y no es comercial, pero en las afectaciones que hubo en Veracruz, en una ocasión que hubo una desgracia atmosférica, inclusive se condonaron impuestos, porque el gobierno está para eso, para situaciones de emergencia, y Sinaloa vive una situación de emergencia, y para situaciones de emergencia, Carlos, se necesitan decisiones
con calidad de emergencia. Tú sabes, en el COVID, cuando ya estaba acabando el COVID, hubo una lista del mundo de qué tanto apoyaban los gobiernos a los empresarios para resarcir sus pérdidas. ¿Quién quedó en último lugar del mundo? No fue México. No fue México. Fue Nigeria. 7 nomás. ¿Y quién fue el penúltimo lugar del mundo? Andrés México. Manuel López Obrador. México. Pues sí. O sea, estos cabrones no ayudan ni a los pobres, les dan las dádivas, no quieren que crezcan. Ya lo han declarado 1000 veces, mientras nuestro mercado siga siendo pobre y le sigamos dando lana a la chingada. No tienen que progresar porque vamos a perder nosotros mercado. O sea, así no se puede, Raúl. Bueno, hoy sale una publicación de un organismo internacional diciendo que México en materia de salud está también en los últimos lugares. Sí estamos. Perú es lo único que nos gana. Sí. Fíjate nomás. Sí. Y por otro lado, también se dice, con la presentación del nuevo presupuesto, que se va a invertir más para el tren, de subsidio para mantenerlo, que en salud, Carlos. Acaban de quitar en ese presupuesto 3.6% a la salud, 2.8% a la Secretaría de Defensa para compra de armas y educación bajaron 2.5%. Sí. O sea, entonces, los pobres niños sin baños limpios, sin pinturas, nada. Y entonces, ¿qué deberíamos estar discutiendo? No deberíamos estar discutiendo los 3,000 desaparecidos de Sinaloa. Deberíamos estar discutiendo ese tipo de cosas. Eso es lo que requiere el país. ¿Quién? Si Titina no abre la puerta, no recibe a nadie. Yo por eso, mira, te soy muy honesto. Esas expresiones de fuera Rocha, yo no las trataba de empujar en la marcha, porque yo creo que también esa actitud de estarnos contestando no nos lleva a nada. Ellos están en esa actitud, han creado pues, un ambiente muy, muy negativo, porque no nos entendemos, no platicamos, Carlos. Y la realidad es que eso es muy dañino para la sociedad. Sí, lo es. Entonces, bueno, pero sin embargo se dio de manera espontánea. La gente, no eran consignas de los otros, pero la gente de manera espontánea gritó eso, porque hay un clamor general de decir ya basta. ¿No te llamó la atención como empresario que el día que vino Marco Rubio a ver a Titina tuvieron pues el tema fue seguridad? ¿No te llamó la atención que no invitaron ni al secretario de Defensa ni al secretario de Marina en esa junta? Sí, no, pues claro que sí. Te preguntas, después de lo que veo de los marineros... No les tienen confianza, Carlos. No les tienen confianza. Mira, yo creo que eso ya quedó claro desde hace rato. Sí. Evidentemente, por eso dicen y reclaman, denos la información, pues no se las van a dar, porque no les tienen confianza. ¿Cuántas veces se supo subrepticiamente que les avisaban las mismas autoridades de los otros cuando iban a agarrar a los narcotraficantes y se les pelaban? Cuando los gringos los ubicaban con sus sistemas de espionaje y les decían, ahí están, ve por él. Y no iban por ellos. No, sí iban, pero otro les avisaba, hey, vienen por ustedes, vayan, pélense, y se pelaban. ¿Hay esperanza pronta para que Culiacán, sobre todo, y Sinaloa estén en paz o no la ven? Mira, pues lamentablemente te tengo que decir, Carlos, los economistas en materia económica calculan 10 años para recuperar el problema económico. De ahí te digo yo que en ese terreno no tenemos mucha esperanza. 10 años es toda una generación casi. Toda. Bueno, en materia de seguridad, pues lamentablemente tenemos que caer en lo que dijo el general aquel famoso de Culiacán, que lo movieron de volada, que dijo, ¿cuándo se va a arreglar, señor general? Y de manera espontánea, medio incauta, se le salió a decir, pues cuando se arreglen estos señores. Claro. Entonces, ¿cuál es la esperanza? Pues la verdad es muy lamentable, pero muchos sinaloenses están esperando que una de las fracciones gane,
porque esperan que volvamos a lo mismo. Y en ese sentido yo te quiero decir que ojalá ojalá nos sirva la lección. No podemos tener una sociedad contaminada por eso. Pues sí, como dominada por el crimen organizado. No debemos aspirar a eso, Carlos. No. Entonces, y no debemos de celebrar tener una burbuja económica fomentada por dinero negro, dinero que proviene de ahí, Carlos. ¿Sabes qué? Vas a Tabasco y hay el cartel de La barredora. De la barredora. Surgen nuevos carteles. Surgen nuevos jefes, porque unos ya están ya en Estados Unidos o en la cárcel en México. Pero no frenas nada. Surgen las fábricas de anillo, los laboratorios de anillo, cocaína. Los quita Harfuch algunos y ponen otros inmediatamente. El huachicoleo, digo, ya es el escándalo más grande del mundo mundial y no lo pueden controlar. Ese es otro crimen organizado. 100%. Sí. Pero mira, Carlos, hace muchos años... Crimen organizado, por desgracia... Fijado por el mismo gobierno, claro, sí, de acuerdo. Claro. Mira, hace mucho que yo escuché a un gobernador, ya hace muchos años que yo estaba chiquillo, y lo oí que dijo, a ver, yo convengo que de Sinaloa a la frontera son nuestros mafiosos, de Guerrero a la frontera son... Pero de la frontera a Los Ángeles, de la frontera a Boston, de la frontera a Detroit, de la frontera a Nueva York, ahí no son los nuestros. Mientras haya consumo al nivel que lo hay en los Estados Unidos, va a haber quien lo produzca. 100%. Y ese es un problema. Y luego... Y quien los venda. Claro. Y mira, me dio gusto que Rubio mencionó el tema de las armas, pero es también algo que se hacen tontos, porque... ¿Dónde es donde se está vendiendo más cantidad de armas en Estados Unidos? En la franja fronteriza. Laredo, San Antonio y sí, Phoenix. Y Tucson. Y Tucson, perdón, bueno, no Phoenix, bueno, Tucson. Entonces, pues ¿qué no tienes manera de controlar? A mí me da mucha risa, por ejemplo, en aquella masacre que hubo en Las Vegas de un loco que se soltó disparando en un concierto de música country. Me da mucha risa que cuando dan los antecedentes del fulano, era un fulano violento, que había golpeado a su mujer, que había comprado quién sabe cuántas armas, y no previeron que podía ser una tontería de esas. Entonces tampoco hay mucha inteligencia del otro lado. No hay. ¿Piensan hacer otra marcha dentro de X tiempo? Mira, mañana vienen varias de las organizaciones que se agruparon para la marcha, y vamos a tener otra rueda de prensa, porque la verdad es que en Sinaloa es totalmente inútil manifestarnos y buscar al gobernador. El gobernador está rebasado. Yo siento que ya se perdió este sexenio, Carlos, lo tengo que decir con esas palabras. No, seguro. Hicieron ahí por ahí, y es loable, ¿eh? El Colegio de Economistas hizo un conversatorio en materia económica qué hacer, y surgieron las ideas de que deberían de llevarle ese documento al gobernador. Yo pensé, para mis adentros, ¿para qué? Este gobernador ya no va a hacer nada. Entonces, ojalá el clamor que podamos expresar aquí mañana, que vienen las otras organizaciones, pues sirva para que nos volteen a ver. Ojalá. La verdad, tengo pocas esperanzas, pero pues hay que hacer la lucha, Carlos. Yo lo que veo es que Rocha, yo veo dos opciones con Rocha. La primera, que ya se volvió testigo protegido. Esa es una... Nadie me firma que no. Y por eso sigue de gobernador. La otra es de que le está protegiendo Sheinbaum y no lo va a correr porque va a soltar toda la sopa y va a embarrar a todo el mundo. O sea, Rocha está jodido de un lado o del otro, ¿o no? Sí. Y no sabe gobernar. Nunca supo gobernar. Es un sándwich. Yo esa vez que nos citó en diciembre, me atreví a decirle, le dije, a ver, gobernador, yo lo conozco a usted desde hace mucho tiempo, siempre lo consideré un académico serio, una persona decente, cuando fue coordinador de asesores, porque fue coordinador con dos gobernadores, con Chuy Aguilar y con Quirino. Entonces le dije, cuando usted fue, yo fui a su oficina y tuvimos unas discusiones de nivel respecto a ciertos aspectos.
¿Yo qué esperaba cuando supe que usted iba a gobernar Sinaloa? Dije, pues va a ser el primer gobernador de la 4T en Sinaloa. Lo primero que va a hacer es convocarnos a toda la sociedad civil, claro, y a todos los sectores, claro, para iniciar una nueva etapa en Sinaloa con la 4T. Y gobernador, estoy decepcionado. Nunca nos convocó hasta la fecha. Hay que hacerlo. Y le dijo el secretario de Desarrollo Económico, a ver, apunta, hay que hacerlo. ¿Ya para qué, Carlos? ¿Para qué? Ahora, sí es realidad las versiones en prensa de los hijos de Rocha con los hijos de Andrés y con el hijo el sobrino del almirante. Sí es real, ¿verdad? Bueno, mira, la investigación, que es bastante seria, que hizo una empresa que está ahí en Sinaloa, es una investigación que lo que dice es que los hijos de Rocha crearon una serie de empresas para hacer simulacros de compras, metiendo hasta 7 empresas que supuestamente de manera inverosímil presentaban sus cotizaciones hasta con los mismos errores ortográficos, Carlos. Entonces, y dan también muestra de que en el DIF, que lo maneja la hija de Rocha, lamentablemente, también hubo cosas así por 300 y tantos millones de pesos irregulares. Entonces, la realidad es que sí les cambió la vida, ¿eh? Yo no los conozco a los muchachos, pero un día llegué a un restaurante y llegaron en una camioneta de esas Land Rover, unos fulanos con guardias, y se baja un cuate más voluminoso que yo, y se mete a desayunar, y le abrieron la puerta y todo eso. Yo dije, ¿y este quién es? Pregunté, ¿no? Me dijo, claro, es el hijo de Rocha. Y me dijeron, y hace 6 meses andaba en un carrito. En un bocho. Pues sí. Entonces, sí les cambió la vida. Claro. Entonces, la realidad es que, lamentablemente, eso sigue sucediendo en México. Es un trampolín para enriquecer una serie de familias que así sucede, Carlos. Y hay algo que no puedes esconder, es el dinero. No lo puedes esconder. Te dan esas ganas de demostrarte a ti, demostrarle al mundo qué fregón eres, y ya te jodiste. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí, Carlos. Es muy lamentable lo que pasa en Sinaloa, en todo el país, como bien tú señalas, pero en el caso específico de Sinaloa, que a mí me duele mucho porque ahí tengo a mis hijos, ahí tengo a mis nietos, claro, ahí tengo mis empresas, pues no se vale porque hay un desánimo general. La realidad es que mis hijos se quieren ir de Culiacán. Pues sí, es la aspiración. No. Diles que no. Pues sí, es la aspiración. Y no les puedes decir que no. No. Pues sí. Entonces, no, él quiere vivir a puño de pistola y una bala perdida como el joven. Este joven chef. Sí, no, sí. No. Yo no veo para cuándo. No, yo tampoco veo para cuándo. No veo para cuándo. Lamentablemente esas visitas de García Harfuch pues se agradecen. La ida de más elementos se agradece, pero yo sí digo, no veo la inteligencia que nos prometieron. La inteligencia tendría que ser direccionada. Andan gastando gasolina en todas las calles de Culiacán. Sí, aquí la pregunta es si es realmente, si hay inteligencia. Esa es la pregunta. O si la quieren usar, o cómo está el jueguito de abrazos no balazos todavía. Es correcto, no. Es correcto. ¿Por qué? Raúl, yo te deseo lo mejor. Te agradezco mucho. A ti, a los culechos, a todo el estado, a toda la república. Bendiciones. Gracias por venir a Atypical. Gracias por ser valiente. Gracias porque además de sacrificar tus empresas y dedicarle tiempo a lo civil, lo estás haciendo muy bien. Síguelo haciendo así. No, te agradezco tus palabras y lo vamos a seguir haciendo porque tengo una convicción. Sinaloa no se merece estos gobiernos. Ni Sinaloa se merece este trato. Es a toda Sinaloa. Yo besos a todos los culechos de ahí. Y familia Atypical, sigan disfrutando la programación de Atypical este domingo. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana en ¿Por qué? Con Pedro Ferriz, José Rubinstein, Sarita no ha regresado, pero Luis Belman sí ya regresó, y yo. Y los esperamos con mucho gusto. Muchas gracias, bendiciones, Raúl. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Todos
los que están ahorita son unos pinches borreguitos. Sí, yo conozco muy bien a todo el movimiento de Morena porque soy fundador. Fui un crítico sistemático dentro del poder, desde el poder y desde la más alta tribuna de la nación. Bueno, sí, la diferencia son los principios que uno defiende. Yo, mis principios no los he cambiado. Sí. Ellos han cambiado los principios Bueno, sí, por dogmas claro, y por lana. y por lana. Y ahí viene mi primera gran diferencia también como opositor. Que aquí lo dije, Carlos, De acuerdo. ¿verdad? Porque todos sabíamos que íbamos a ir a una elección de Estado. Y quienes éramos oposición en aquel entonces y somos oposición ahora, sabíamos que Andrés Manuel iba a ser una elección en la que iba a meter todos los recursos públicos y que esa elección no iba a ser una elección democrática. Eso lo sabíamos, pero tenemos una clase política podrida, muy podrida. El nuevo Poder Judicial, pues es prácticamente el deterioro absoluto de una clase política muy menor. El poder se mantiene en el poder porque costó 8 billones que endeudó Andrés Manuel López Obrador al país para ganar las elecciones. Ese fue el costo. Propongo que nos aglutinemos en una sola causa. Es la revocación de mandato del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Pero hay un solo artículo en la Constitución, Carlos, que nunca se ha utilizado, que es el artículo 39 constitucional, que a la letra dice que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Nuestro estandarte, así como lo fue de Miguel Hidalgo, la Virgen de Guadalupe, hoy nuestro estandarte tiene que ser la Constitución. Claro. La pregunta es, ¿qué sigue si ganamos? ¿Qué sigue? Hacer un gobierno de reconciliación nacional. Obvio. Y convocar a un nuevo constituyente. Y que de ahí surja el nuevo poder ejecutivo, el nuevo poder legislativo y el nuevo poder judicial. Familia Típica, muy buenos días. Hoy es domingo, 9 de la mañana, platicando con... Ustedes lo conocen bien, es un hombre que queremos mucho aquí en Atypical, ha estado muchos programas con nosotros y seguirá con nosotros muchos programas. Ustedes lo admiran mucho porque si se acuerdan, él fue senador de Morena y de repente le entró la razón y renunció con toda la fuerza y ya se volvió además como antimorenista. Mi querido Alejandro Rojas Díaz, bienvenido, Ale, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Carlos? Gracias por invitarme aquí a Atypical, esa gran plataforma de comunicación para México, ¿eh? No. Muchas gracias por invitarme y sí, yo fui cliente asiduo de Atypical desde que era morenista, efectivamente. Sí. Pero fui crítico desde el principio, ¿eh? Te voy a recordar algo. Recuérdanos. Mira, mi primera crítica que me enfrenté con Andrés Manuel, yo en el Senado de la República, fue cuando suspendió el Naim, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Porque yo conozco el sector turístico, fui secretario de la ciudad, secretario de Turismo de la Ciudad de México, y conozco el sector, junto con Marcelo Ebrard. Y entonces me pareció un despropósito y una torpeza económica enorme. Y desde ese momento y todo el trayecto hice críticas muy puntuales y aquí muchas de esas las dije, de cómo Andrés Manuel López Obrador traicionó el proyecto originario de Morena. El proyecto de nación que votamos los mexicanos en 2018, Andrés Manuel lo deformó en esta cuarta deformación. Y en eso lo convirtió en una deformación absoluta que hoy tenemos de la República, ¿verdad? Como consecuencia de esa traición de Andrés Manuel López Obrador al pueblo de México. Pero fue un crítico sistemático dentro del poder, desde el poder y desde la más alta tribuna de la nación. Yo creo, tú los conoces, yo nada más tengo referencia. Sí. Pero tú eres como el único que se queja o se quejaba en contra de Morena, porque todos los que están ahorita son unos pinches borreguitos. Sí, yo conozco muy bien a todo el movimiento de Morena porque soy fundador.
Sí. Pero no solamente fundador de Morena. Yo vengo desde la corriente democrática, al lado del ingeniero De Cuauhtémoc. Porfirio. y De Cuauhtémoc Cárdenas y de Porfirio Muñoz Ledo, del Sí. cual yo era muy adolescente, fui su secretario privado, y en 86, 86, 87 y 88, obviamente, yo acompañé al ingeniero Cárdenas. Te voy a decir un dato. Yo voté a favor del ingeniero Cárdenas en el 88 y fui dirigente juvenil de la corriente democrática, mientras Andrés Manuel López Obrador votó por Carlos Salinas de Gortari. Porque él se suma a nosotros, después al Frente Democrático Nacional, hasta finales del 88. Es un dato muy fíjate. importante. Andrés Manuel votó por Carlos Salinas de Gortari. Tu servidor, como muchos de la izquierda, votamos por el ingeniero Cárdenas, que nos pidió al grupo de jóvenes que nos quedáramos en el PRI para seguir haciendo la corriente crítica. Claro, me Al lado, acuerdo. al lado de don Rodolfo González Guevara. Sí. Sí. Y de ahí continuamos la labor de Zapa. Pero Andrés Manuel se incorpora hasta finales del 88. Quien lo lleva fue Graco Ramírez. Él te puede platicar Pinche esa historia. Él te puede platicar esa historia. Yo conozco a Andrés Manuel desde aquellos años, desde la corriente democrática, y te voy a platicar una anécdota. Yo estaba muy cerca de Porfirio Muñoz Ledo, de quien había sido su secretario privado. Entonces, un día, en la corriente democrática, siendo dirigente juvenil, me invita a Tabasco a ver al gobernador de Tabasco, que era un hombre de izquierda y un gran teórico y un gran politólogo, don Enrique González Pedrero. Un hombre de izquierda, en verdad, y un gran ideólogo mexicano. Bueno, él... Fue mi jefe pues lo conozco. en Corporación Mexicana Exacto. de Radio y Televisión. Tú sabes que es un tipazo. Lo odio. No, bueno, pero Que eso... descanse. bueno, pero lo odias por otras razones, pero él es un ideólogo. Era mi jefe, acuérdate. Bueno, entonces por eso lo odio. Sí, por eso lo odias. Pero tú reconoces que era un ideólogo. Sí, sin duda. ¿Verdad? Y era un hombre De la izquierda. de un pensamiento Sí, de sin izquierda. duda. Inclusive, te voy a dar otro dato. Él escribe un ensayo que se llama Por el bien de todos, primero los pobres. Sí. Él le da esa frase a Andrés Manuel. Y Andrés Manuel lo tenía como dirigente del PRI en Tabasco. Llegamos, Porfirio y yo, yo invitado por Porfirio, para ir a cenar con el gobernador de Tabasco, que era muy amigo de Porfirio. Y nos invitó a cenar, y en esa mesa llegó Andrés Manuel López Obrador, dirigente del PRI. Y ahí le dice Porfirio, invita a Porfirio a la corriente a don Enrique González Pedrero. Le dice, don Enrique, no te voy a poder acompañar. Dile al ingeniero Cárdenas que me disculpe, porque él era cardenista de origen. Sí. Dice, no te voy a poder acompañar, pero aquí le voy a pedir que los apoye Andrés Manuel, que era su dirigente del PRI. Pues Andrés Manuel no nos apoyó. Él se quedó como presidente del PRI y él quiso ser presidente municipal de Macuspana. Sí. Él se molesta con el PRI, sale con el PRI cuando no le dan la candidatura de presidente municipal a Macuspana. Pero siendo ya el Frente Democrático, ya en el 88, cuando viene el Frente, que no nos ayuda Andrés Manuel, que se queda en el PRI y además vota por Carlos Salinas, y nosotros impulsamos como dirigentes juveniles al ingeniero Cárdenas a la presidencia de la República, se suma hasta finales y lo hace el Frente Democrático candidato a gobernador. Esa historia ojalá te la platique, y creo que tiene hasta un libro, Graco Ramírez. Pero bueno, los conozco desde el origen. Lo mismo a Claudia Sheinbaum, la conocí en el CEU. Fuimos contemporáneos, nosotros éramos los dirigentes juveniles del PRI de aquella época, Ramiro de la Rosa y tu servidor, y la contraparte universitaria era Imanol Ordorica, Antonio Santos y Carlos Simas. Claro. Y la pareja de Carlos Simas Era Claudia. era Claudia Sheinbaum. Claro. Nosotros, Ramiro de la Rosa y tu servidor, llevamos a casa de Carlos Simas y de Claudia Sheinbaum al ingeniero Cárdenas y a Porfirio Muñoz Ledo para organizar el mitin de la UNAM. Desde esas épocas conozco prácticamente a todos los fundadores de Morena, porque yo los vi llegar. Pero yo creo que ¿verdad? Muchos Alejandros Ahora, Rojas. ¿por qué les hacen caso? ¿Por qué hacen caso? Espérate. Ajá. Porque yo creo que Morena hoy tiene muchos Alejandros Rojas que empezaron de principio, empezaron de origen, etcétera. Sí, claro. Y son una bola de culeros que todos dicen que sí.
Esa es la diferencia tuya con ellos. Bueno, sí, la diferencia son los principios que uno defiende. Yo, mis principios no los he cambiado. Sí. Ellos han cambiado los principios Bueno, sí, por dogmas claro. Y por lana. y por lana, Claro. por intereses, Claro. ¿no? Y por acomodaticios. Sí, Yo tengo una hipótesis de trabajo como politólogo. Vivimos en la decadencia de la política. Vivimos en una época de un deterioro tal que prácticamente, salvo honrosísimas excepciones, hay cuadros muy valiosos en los partidos, pero son honrosas las excepciones en todos los partidos, incluyendo en Morena. Hay gente que vale la pena. Pero tenemos una clase política podrida, muy podrida. Y se nota prácticamente en todas partes. Tenemos un deterioro que se ve en la formación de los cuadros que hoy nos gobiernan, que están en el legislativo, que muchos lamentablemente no saben ni leer. Muchas diputadas y diputados y senadoras y senadores, con respeto lo digo, de todos los partidos, no saben leer, la mayoría. No se saben la Constitución, no se saben las leyes. no lee ni siquiera las propuestas No, de ley. ni las iniciativas ni participan, nada más levantan el dedo. Sí, exacto. Bueno. Y en el Poder Judicial, el nuevo Poder Judicial, pues es prácticamente el deterioro absoluto de una clase política muy menor. La integración del Poder Legislativo de la mayoría de sus cuadros, pues reprobarían realmente en una facultad de Derecho y en un gran colegio de abogados, de doctores de Derecho, muy pocos se salvarían, salvo honrosas excepciones también, como las debe haber. Pero esto nos marca el país. El país está en una caída libre de ese deterioro económico, social, moral, cultural, porque todas las transformaciones del país, la independencia, la reforma, la revolución, trajeron arte, cultura. Hoy no hay nada, prácticamente está apagado el arte, la cultura. A nivel social tenemos una descomposición en todas las regiones del país. Vivimos un deterioro en todo sentido, Carlos, y una gran desorientación política, como oposición también. El poder se mantiene en el poder porque costó 8 billones que endeudó Andrés Manuel López Obrador al país para ganar las elecciones. Ese fue el costo. A ver, pero vamos a la historia un poco. ¿Cuándo decides salirte y por qué? Siendo senador de la República, cuando Andrés Manuel le mete el acelerador en el último trecho del sexenio, recuerda que él se radicaliza. Sí. Se radicaliza inmediatamente después de que empieza a notar que las cosas no le iban a venir bien. Y entonces empieza a decir, plan C, plan C. Acuérdate que en el Senado nos envían el plan A. Sí. Nosotros en el Senado lo rechazamos. Ricardo Monreal y tu servidor hicimos la tarea para que no pasara al plan A de Andrés Manuel. Luego se aventó el plan B, que tampoco pasó. Y luego ya se aventó con el plan C. ¿Qué significó el plan C y por qué lo pudo instrumentar? Y ahí viene mi primera gran diferencia también como opositor. Que aquí lo dije, Carlos. De acuerdo. ¿Verdad? Porque todos sabíamos que íbamos a ir a una elección de Estado. Y quienes éramos oposición en aquel entonces y somos oposición ahora, sabíamos que Andrés Manuel iba a ser una elección en la que iba a meter todos los recursos públicos y que esa elección no iba a ser una elección democrática. Eso lo sabíamos. ¿Qué esperábamos de los líderes de los partidos y de nuestra candidata? Pues que no se doblaran. Cuando se doblan es cuando Andrés Manuel nos da el mazazo. Porque ¿qué ocurrió? Y aquí estaba hablando con tu señora esposa, que es una chulada. Te lo digo en público. Gracias, Cintia, sí. No, te felicito por tu señora Cintia. Gracias. Le decía yo, el sentimiento que compartimos muchos es la decepción.
¿Pero qué nos decepcionó? Pues precisamente que nos echaron un balde de agua fría el día de la elección. Y gracias a esa inmovilización de la ciudadanía, porque como nunca, la ciudadanía llenó plazas públicas y el Zócalo como nunca. La clase media se movilizó como nunca antes. Todos sabemos que esas no fueron unas elecciones limpias, ni democráticas, claro, ni legales. Así es. ¿Verdad? Así es. Todos sabemos que se robaron la elección. Sí. Hasta ellos lo saben, ¿eh? Sí, me imagino. Pues, hasta ellos lo saben. Porque yo los conozco y hablo con ellos, ¿eh? Y sigo hablando con ellos. Ellos saben y tenían miedo de perder la elección. Tan es así que yo a Xochitl le decía, esta elección no es contra Claudia Sheinbaum, es contra el aparato y Andrés Manuel López Obrador. Claro. Tenemos que hacer lo que él hace. ¿Qué hace Andrés en una elección? Si no le favorece, no reconocer el resultado. Era voto por voto, casilla por casilla. Claro. Si nos hubiéramos alzado esa noche exigiendo voto por voto, casilla por casilla, hubiéramos ganado no solo la presidencia, hubiéramos ganado gobernaturas, Veracruz, Es cierto. Puebla, Yucatán, ¿no? Muy cierto. Entre otras, Morelos También. y la Ciudad de México. Sí, señor. Fíjate las consecuencias. Así estaban. Fíjate, claro, no. Yo fui a 22 estados de la República, a mí no me van a platicar, yo no iba a los templetes, ¿eh? Ujú. No vas a ver fotos de mí en los templetes, sí. Yo me voy abajo porque he recorrido el país más de 50 veces, ¿eh? En 3 campañas con Andrés y me aventé con Marcelo y con Monreal, los ayudé en sus 2 campañas en tiempos diferentes. Yo conozco el país región por región y te puedo decir que el voto estaba a favor en ese momento de nosotros, de la oposición. Yo sé. Bueno, entonces esa noche, como yo le reclamé a Xochitl, a ver, como decía el gran político francés, y un día tuve el gusto que me lo dijera a mí, François Mitterrand, dice, en política se comete un error y todo lo demás son consecuencias. ¿Cuál fue la primera consecuencia? Y lo repito aquí, que apagó toda la insurrección cívica, que por fortuna está prendiendo la chispa Alessandra Rojo de la Vega el próximo domingo 31, ese sí. Domingo 31 de agosto. Hoy. Sí. Esa chispa que se apagó y que nos la cebaron, esa noche se va a volver a encender. Bueno, la primera consecuencia es que apachurró el ánimo, decepcionó, pero también inmovilizó. Segunda consecuencia, dejamos de ganar gubernaturas y la Ciudad de México porque no se pudieron pelear. ¿Estás de acuerdo? 100%. Bueno, la tercera consecuencia, tenemos mayorías calificadas ilegítimas e ilegales porque muchos diputados y senadores que ganaron, hombres y mujeres, no están en el Congreso de la Unión como debían haber estado porque nos aplicaron una mayoría calificada espuria. Claro. ¿Verdad? Entonces, si ganamos 46%, cuando y somos menos, 23, cuando menos, ¿verdad? Sí, bueno, sí. Por eso pudieron aplicar el plan C, porque eso Andrés Manuel se echó para adelante y dijo, de aquí soy, porque ¿qué hicimos nosotros como oposición? Nuestros líderes partidarios se fueron a dormir esa noche y nuestra candidata también nos dejó tirados al garete. Nuestra candidata fue la primera que dijo perdí. Así la es, primera. La primera. Y nos apagó, nos apachurró. Bueno, ¿qué hacer ahora? Como diría Lenin, ¿ahora qué hacemos? ¿En qué situación estamos? Y es por eso que te agradezco el espacio, porque yo quiero ser una voz disidente también dentro de esta oposición. Bienvenido. Porque yo no me creo esta burbuja de fantasía que nos va a venir a salvar Estados Unidos, ni quiero que nos venga a salvar. Es cierto. Espérame, hay mucha gente, no tú. Estoy diciendo que mucha gente cree o espera que Estados Unidos venga a salvarnos. En primer lugar, no lo va a hacer porque nunca lo ha hecho. Claro. Y cuando ha intervenido en México, nos ha ido muy mal. Yo no quiero que intervenga Estados Unidos. Quiero que colabore México, pero no solo con Estados Unidos, porque el organizado en esta burbuja que están construyendo no se reduce a hilo
a su tráfico. El crimen organizado es un flagelo que afecta a los 5 continentes. Sin duda. México debería encabezar una iniciativa y ojalá la senadora Lili Telles, que está muy activa, la proponga en el Senado de la República, que tiene facultad de política exterior, para que México convoque junto con Estados Unidos y todos los países del concierto internacional de la ONU a una cumbre mundial de lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. Así como la COP26. Necesitamos un esfuerzo internacional, porque no solamente es el fentanilo, es la trata, es la explotación sexual, ¿no? De la pedofilia, es la extorsión, es el secuestro, es el lavado de dinero, es muchísimas acciones que hace el crimen organizado y que están erosionando las soberanías de los estados soberanos, ¿verdad? Entonces, no es un tema nada más de fentanilo, que es un tema discursivo del gobierno del presidente Trump, que él tiene su agenda, muy respetable, pero es su agenda, no es la agenda de México. Porque supongamos que haya cooperación y ojalá la presidenta Sheinbaum haga una cooperación más sólida con Estados Unidos para extirpar este cáncer, pero ya hay una cultura en México. Ahora bien, ¿por qué digo que estamos extraviados? Porque yo veo que estamos dispersos, primero los opositores, y no estamos viendo hacia adelante. ¿Qué aduana sigue, Carlos? El 2027, Sí. ¿verdad? La Cámara de Diputados, porque no se renueva la Cámara de Senadores. Van a hacer una reforma electoral. ¿Estás de acuerdo? En febrero dicen que sale. Pero va a ser una reforma electoral totalmente regresiva, Absoluta. ¿no? Absoluta. Por más que vengamos aquí y se hagan 10,000 foros en todo el país, van a decidir lo que ya decidieron, Sí. que disminuir la oposición al mínimo minimorum y hacer su mayoría calificada todavía más amplia, Sí. ¿verdad? Sí. Ese es su objetivo. Ponerle obstáculos a la oposición, elevando el porcentaje que debe sacar cada partido, y a los nuevos partidos, si es que hay alguno que pase la prueba de ellos, ¿no? Pues más o menos medio compita, pero con ganas de que no le den el registro, ¿verdad? Que no lo conserve. Entonces, no nos hagamos ilusiones. Primero, que nos van a venir a rescatar el gobierno norteamericano. Eso no quiere el pueblo de México, yo tampoco lo quiero, y no es lo deseable, ni va a pasar. Ya en mayo, por más que digan que ya cantó y que va a cantar y que va a decir, esa información el gobierno de Estados Unidos la va a administrar, ¿no? Como ya conocemos, Claro. lo que conocemos. Pero eso no quiere decir que esa información vaya a ser el sustrato por el cual la oposición nos vamos a mover. Estar encandilados de que supuestamente Ovidio y que fulano y que perengano y va a caer Andrés y Andy y fulano y el Adán Augusto y toda la caterva de gobernadores que están vinculados, y evidentemente lo están algunos. Yo fui el primero que declaré en Tamaulipas, por ejemplo, y le consta a Javier Lozano, que yo denuncié a García de Vaca primero y luego a Américo Villarreal, que la lana venía del Huachicol. Sí. Lo mismo en Sinaloa, siendo morenista, y lo mismo allá en San Luis Sonora. Potosí Y en Sonora. O sea, Claro. yo fui a esos estados y ahí lo denuncié, siendo morenista, Sí. en aquel entonces. Entonces, muchos gobernadores están metidos. No dudamos de eso, pero no nos van a salvar los gringos. ¿Qué tenemos que hacer la oposición? Los ciudadanos que te ven, que tienes mucho auditorio, ¿qué necesitamos? Necesitamos, como los marineros, que vamos a emprender una travesía. Primero, trazarnos una meta. ¿Cuál es la meta esencial? La mía y la que estoy proponiendo en Atypical es convencer desde ahorita a las gentes que nunca han ido a votar en intermedias porque les da hueva, que vayan a votar en contra de Morena. Eso nos haría mayoría. Te he escuchado y está muy bien tu propuesta, pero ¿cómo articulamos a toda la oposición? Es un desastre. ¿Verdad? Por eso partí de una premisa. Nuestra clase política, salvo honrosas excepciones, está podrida. ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos?
un plan. Yo te vengo a proponer un plan que incluye... Bienvenido, muy bien. Que incluye tu propuesta, Carlos. Sí. Y te agradezco por eso el espacio, porque te quiero tratar de convencer a ti y a millones que ven tu programa, Sí. de ciudadanas y ciudadanos. Nada perdemos si lo intentamos, ¿eh? Vengo a proponer una ruta como los marineros. Necesitamos un mapa, Sí, necesitamos instrumentos, sí, necesitamos un calendario, sí. necesitamos De acuerdo. tripulación, ¿no? De acuerdo. No necesitamos la lucha de los egos, de quién va a ser el candidato en el 2030. Te digo, sinceramente, ahorita no me importa. No es relevante. No me importa. Eso, ya se están candidateando. Y Sí. Eso me parece verdaderamente, además de ególatra y egoísta, me parece que no están viendo más allá de sus narices, De acuerdo. ¿no? Hay que ver con una visión de Estado, de estadista, ver hacia adelante con un plan de acción. Yo te vengo a proponer lo siguiente, y que tu programa, así como lo fue Regeneración en la época de la Revolución con los hermanos Flores Magón, que era un medio de comunicación perseguido por el porfiriato, ese medio de comunicación se convirtió en el articulador y el detonador ideológico de la Revolución Mexicana, ¿eh? Atypical puede convertirse en un detonador de una nueva revolución pacífica en México. Porque lo que buscamos en el fondo, primer objetivo, ¿qué buscamos en el fondo todos los mexicanos que estamos en contra de este gobierno? Democracia. No, que cambie el gobierno. Bueno, a través... Sí, yo di la... Una reforma de Estado. Tumbar estos c***ones. No tumbar porque eso es derrocar Sí, y hay que hacerlo con la ley en la mano. sí. No hay que promover acciones que ellos les den elementos de represión. Es tipo a la Gandhi. Tenemos que ser pacíficos, pero inteligentes, consistentes, persistentes e insistentes. La resistencia es consistencia, pero con eficiencia, ¿no? Entonces, ¿qué plan propongo, Carlos? Propongo que nos aglutinemos en una sola causa. Una sola. Los grandes cambios en México tienen una gran causa, que no es una persona, ¿eh? No es seguir una persona. No. La independencia, la reforma Claro, y la revolución. claro. ¿No? Claro. Aquí, ¿qué tiene que ser? La revocación de todos los poderes públicos. La revocación del poder ejecutivo, la revocación del poder legislativo y la revocación del poder judicial. ¿Cuándo y cómo? Primero, ¿por qué? Porque no estamos de acuerdo con este gobierno. No estamos de acuerdo con este legislativo que solamente levanta el dedo de lo que le instruyen en Palacio Nacional. Y no estamos de acuerdo con esta integración de este poder judicial. ¿Estamos de acuerdo en eso? 100%. Bueno, entonces necesitamos una revocación de mandato. Pero de acuerdo a la Constitución solamente se puede dar para el Ejecutivo después del tercer año. Pero hay un solo artículo en la Constitución, Carlos, que nunca se ha utilizado, que es el artículo 39 constitucional, que a la letra dice que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio de éste. Y dice además, el pueblo tiene en todo tiempo el derecho inalienable de alterar o modificar su forma de gobierno. Fíjate qué importante frase. Ese te lo estoy leyendo textual, ¿eh? El artículo 39, que nunca se ha aplicado. Que en base con el artículo 35 y el artículo 136 de nuestra Constitución, nos da el elemento al ciudadano para poder organizar desde ahorita un gran referéndum en el 2027. Pedirle a todos los partidos políticos de oposición que vienen a tu mesa, decirles, a ver, está muy bien que cada quien postule a sus candidatos, algunos se coaligarán, otros se sacarán la lengua, otros irán solos,
los nuevos partidos que ojalá den el registro de Somos México, por ley tiene que ir solo, pero ¿cuál va a ser la causa que nos va a unir a todos? A los verdaderos opositores y sobre todo a los grandes ciudadanos, a todo el pueblo de México que esté inconforme. La revocación de los poderes públicos. Para que el día de la elección, primero, de aquí al 27, ir a buscar las firmas. Vamos a recabar las firmas, ya sea electrónicas, ya sea físicas, hacer una gran movilización de conciencias para que la gente acepte y solicite, y solicitemos millones de mexicanos de aquí al 27, y exigirle al INE, que ya va a estar reformado y cooptado por Morena. Claro. No pensemos que es INE. No. Va a ser un INE. Que ya está, de todos modos. ¿Verdad? Que ya inclusive en la última sesión había hasta militares, Sí, ¿verdad? sí. Entonces no dudemos que incluso se atrevan a decir que hasta los votos que ahora los cuenten los militares, Claro, ¿verdad? Porque claro. ya nomás vamos para allá. Es un régimen Es cierto. autoritario, militarista, demagógico y faccioso y mafioso, sí. ¿verdad? Entonces, no nos extrañe, No. ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer con los elementos que tenemos en la ley y en la Constitución? Tenemos que exigirle aplicar el artículo 39, porque en Morena, cuando fundamos ese partido, decíamos, y lo repiten como pericos, el pueblo pone y el pueblo quita, ¿no? Ellos se llenan la boca diciendo que ellos representan al pueblo. Sí. La única manera de ganarles a ellos es con el pueblo de México. Obvio. Es del lado del pueblo de México. ¿Estás de acuerdo? Yo me fui a la mayoría de votos, pero Bueno. tú quieres... Y tenemos que convencer a incluso a muchos que votaron por Morena. A muchísimos. Que les va a empezar a ir mal porque la economía no está bien, ¿verdad? Y los escándalos de corrupción, porque ese gobierno es el más corrupto. De calle. De calle. De calle, sí. Se lleva de calle inclusive el de Peña Nieto. No, hombre, ¿verdad? era un juego de... Por eso. Como dice Ricardo Salinas, la arman de todos por una pinche Casa Blanca en las Lomas, dices, no mames. Sí, o sea, no tienen vergüenza, Sí. son corruptazos, Sí, ¿verdad? sí. Muy, muy corruptos. Sí. Son nepotistas, ahí están todos los familiares en el poder, quieren dejar una monarquía Es cierto. prácticamente constitucional, ¿no? Solo falta que la pongan. En una de esas también hasta la reelección, ¿verdad? Entonces, se van a aborazar. Entonces, pensando en eso, no seamos ingenuos. Yo propongo que nos vayamos organizando. Tu programa es una plataforma extraordinaria para iniciar. Tú invitas, y siempre los has invitado y vienen, a todos los opositores de este país, en que nos pongamos de acuerdo en una acción política, que es El pueblo quita. recabar las firmas para quitarlos. Pero Y el día de la elección del 27, ¿por qué el 27? Porque, siguiendo con tu idea, que los abstencionistas que no han ido a votar y que no fueron a votar, vayan a votar. Pero hay que darles un elemento, porque la mayoría de los mexicanos también no creen en los partidos políticos. Lo sé, ¿Verdad? lo sé. Son apáticos porque tenemos, como te dije, una clase política en todos los partidos podrida, salvo honrosas excepciones. ¿Hay un número mínimo De que para derrocarla? no se llama derrocamiento, se llama revocación. ¿Para revocarla? Hay que utilizar los términos correctos porque Sí. es importante para nosotros mismos, no para ellos, Sí. porque hay que hacerlo con la Constitución en la mano. Déjame decirte que este artículo nació en 1808, cuando no había Constitución en México. Nació en el Cabildo de la Ciudad de México con Primo de Verdad cuando lanzó la primera declaratoria de independencia. Y ahí venía que la soberanía es de los mexicanos. Claro. ¿Eh? Claro. Fue el primer grito antes del grito de Dolores, en 1808. Y luego en el artículo 5 de los Sentimientos de la Nación, Morelos estipuló que precisamente la soberanía es el pueblo. Lo es. ¿Verdad? Ese quinto
artículo de los sentimientos de la nación, está en la Constitución de Apatzingán en 1814 y de ahí derivó hasta 1917. Incluso Iturbide lo utilizó, siendo emperador, ¿eh? Fíjate nada más. Ese artículo es la esencia de la democracia en este país y de la república. Por lo tanto, yo invito que a partir de ese artículo, a partir de nuestra Constitución, lo que nos queda, porque prácticamente le hicieron jirones, ¿no? Hicieron una Constitución que es más bien una cartilla inmoral de lo que debe ser una república y de lo que debe ser una división de poderes y de lo que debe ser un nuevo federalismo en México. Que no existe el federalismo, es un centralismo disfrazado. De acuerdo. Bueno, necesitamos entonces que gente como tú, millones de ciudadanos que te ven, que te escuchan, que tienen la gentileza de seguirte, y a todos los influencers, a la gente que tiene sus redes, que nos apoyen, que empecemos a conseguir las firmas, Pero a ver, que formemos un comité. A ver, te interrumpo Sí. antes. No me digas ahorita el cómo, no es tan importante. Ok. Ese te lo dejo a ti. Pero, a ver, hay una fecha que hay una revocación de mandato. Sí, pero esa no la vamos a utilizar porque es el artículo 35 y en ese artículo está una trampa porque es hasta el tercer año de ejercicio del gobierno. Ajá. Después de cumplir el tercer año, puedes juntar las firmas y tienes que juntar... Al inicio del cuarto. Al inicio del cuarto. Y tienes que juntar el 3% del padrón, Sí. ¿no? De firmas. Sí, Entonces, es una trampa. ¿Por qué? Porque es un instrumento de presión solamente para el Ejecutivo. claro. Pero lo que queremos tú, yo y los que nos están viendo seguramente es la revocación de mandato del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Una buena parte de la población, en vez de estar resignados, decepcionados, Por eso, pero aplastados. no tienes en tu cabeza qué número sería suficiente para que ella considere dimitir igual que los otros. Mira, basta con que nos organicemos y juntemos. Yo te doy un solo ejemplo. Ellos presumen que tienen 10 millones de afiliados en Morena. Sí, Pongámonos el mismo reto. Juntemos 10 millones de firmas, que yo creo que sí las juntamos, porque el padrón electoral de 2027 y 2030 serán casi 100 millones. ok, ¿Verdad? ok. O sea, son 100 millones, sí. Son 100 millones. Sí. Bueno, estamos hablando del 10%. ¿Estás de acuerdo? Bueno, entonces, consigamos 10 millones de firmas para exigirle al poder, al INE, que nos ponga una casilla adicional el día de la elección del 2027. Porque con su reforma electoral va a ser una camisa de fuerza. Así es. Para Va a ser regreso al IFE. No, O cuando antes. no había IFE. Sí, antes. A claro. gobernación. Cierto. No, Sí, a gobernación. Cuando Bartlett eran los sueños Sí. húmedos de Manuel Bartlett, ahí están. Sí. El que va a hacer la reforma va a ser Manuel Bartlett, no va a ser Pablo Claro, Gómez. Claro. No, o sea, porque Pablo Gómez no sería nada si no es por la representación proporcional. Proporcional. Y además, entre comillas, es un traidorcete porque él sí firmó el pacto por México con Peña Nieto. Yo le dije Yo no. en mi telegrama semanal hace 2 semanas que era un traidor. Es un traidorcete, ¿va? Bueno, que lo conozco muy bien. Son fifís de café, son de izquierda de café. Exacto, exacto. Bueno, la ruta es, de aquí al 27, el año próximo, el 26, conseguir 10 millones de firmas. Presentarlas al INE. Exigirle al INE, que no va a tener manera de decirnos que no, basados en el artículo 39 constitucional, ¿eh? El pueblo quita y el pueblo pone. Son sus mismos argumentos. Esto es como el judo, Claro. ¿verdad? Tú dices que tú tienes el poder por el pueblo. Bueno, el pueblo, te exigimos 10 millones de firmas, que me pongas una urna en el 2027 porque queremos hacer revocación de mandato. El fundamento no es el artículo 35 constitucional, es el artículo 39. Pero el 39 no se pelea con el 35. No, porque el 39 es el artículo central de la soberanía nacional. Ok.
todo poder público dimana del pueblo. Eso dice. Lo voy a repetir porque es muy importante. En verdad, este artículo es así como que él es la joya histórica del constitucionalismo mexicano. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier momento nosotros, el pueblo, tenemos el derecho inalienable. Nadie me lo puede quitar. Ni tú, INE. Y se define sí o no en la urna, el día de la elección. Hagamos un gran referéndum. Intermedia. Vota por el partido que quieras. Sal a votar tú abstencionista. Yo sé que a ti no te importan los partidos, pero sí te importa México. ¿Quieres que continúe este poder ejecutivo, este poder legislativo como lo tenemos, y este poder judicial? ¿Sí o no? Es muy sencillo. Hagamos un gran referéndum para que el pueblo de México, la ciudadanía en general, salgamos, aunque no vayan a votar por ningún partido, que no voten por sus diputados, Claro. sus presidentes municipales o diputados locales, que voten por quien quieran o no voten, pero voten la revocación de mandato de los poderes Para públicos. que el INE acepte poner otra casilla de boleta, otra boleta. Son los 10 millones de firmas solicitando. No, yo estoy poniendo el número, Ajá. porque nunca se ha hecho en México. Por eso. Pero supongamos que logramos los 10 millones de firmas, que se mandan al INE, ¿el INE nos haría caso o no necesariamente? Nos tiene que hacer caso porque está fundamentado en el artículo primero constitucional, en el mismo artículo 35 y en el artículo 39 y en el 136. Ahí están. O sea, nosotros tenemos jurídica. Yo te pido que invites a los constitucionalistas. Los voy a invitar. Me crecí políticamente entre grandes constitucionalistas, empezando con don Francisco Burgoa, fui socio de don Raúl Carrancay Rivas, Wow. y mi maestro fue Porfirio Muñoz Ledo, Sí. mi amigo es Elisur Arteaga, en fin. Yo redacté el proyecto de la Constitución de la Ciudad de México, el primer proyecto yo lo redacté. Claro. Yo no soy abogado, pero sí estudié con ellos en la práctica Derecho y estudio Derecho como legislador, porque he sido legislador varias veces, por lo que este es el artículo que nunca hemos utilizado el pueblo de México. El 39. El 39 constitucional. Yo te estoy invitando y vengo a tratar de convencerte de que tu idea la unamos con la mía, que vayamos a un gran referéndum y para ir al gran referéndum en el 2027 integremos las firmas que sean necesarias. Pueden ser, con que sean arriba de 5 millones, no pueden hacerse la vista gorda. Si son 10 millones, que yo creo que sí las conseguimos en un año, todos si nos ponemos y les pedimos a los partidos que nos ayuden. En año y medio. En año y medio, pero pongamos de plazo todo el año próximo, para que eso también le demos una tarea a la ciudadanía, que es, como decía Jean-Paul Sartre, decía, mira, cuando tú le abres los ojos a un hombre o mujer a la realidad, no los vuelve a cerrar nunca. Es cierto. Eso decía Jean-Paul Sartre. Sí, ¿verdad? es cierto. Entonces, abrirle los ojos a la sociedad, crear conciencia ciudadana, crear conciencia democrática, significa convencer a otro. Decirle, no nos conviene esta ruta, ni política, ni social, ni económica, ni moral, ni cultural, ni lo que tú le quieras poner. No nos conviene este rumbo. Yo le pediría a la familia Tipical que me haga el favor de darnos su opinión en el programa. Escriban si les late lo que nos está proponiendo Alejandro Díaz. Rojas Díaz. Perdón. Alejandro, lo que nos está proponiendo, porque no es imposible
Es difícil, pero no es imposible. Pues mira, más imposible va a ser Si les quitarlos del poder. Claro, si les damos facilidades en las firmas que sean electrónicas, que no vayan a tu casa y lleven papelones para firmar, si hacemos el proceso fácil y comprobable que no hay fraudes de nosotros y que todo es transparente. Mira, ya la tecnología está. Sí. De hecho, yo tengo quien no lo haga, pero hay mucha gente, los jóvenes, hasta mis propios hijos son expertos en eso, claro. para hacer plataformas con un software Sí las hay. en donde se puede, la identidad se puede verificar sin problema junto con el INE, o lo que quede del INE, ¿verdad? Porque lo van a hacer pedazos, pero podemos validar que ese ciudadano sí firmó y es él. Eso en un comité que ahí ya nos ponemos de acuerdo quién lo organiza y cómo se organiza y buscamos inclusive quién le pone algo de lana para que vayamos hacia adelante, claro. Porque eso va a requerir también recursos. Claro. ¿Verdad? Te digo que es como una travesía. Entonces, yo te pediría que, más que opinión, hagamos una encuesta seria. Mira, te voy a decir por qué. Una encuesta en donde subas tú, en tu familia típica, que digan sí o no. Si están... La hacemos. Te voy a decir por qué es importante. ¿Por qué es importante? Que la gente tenemos que empezar a organizarnos primero entre nosotros mismos, cada uno. Decir, a ver, sí me late que en el 2027 hagamos un referéndum de revocación de todos los poderes públicos de México. Sí. ¿No? Que vayamos a las urnas y antes de eso obtengamos las firmas. Explicando lo que dice el artículo 39. Con fundamento en la Constitución. Claro, exacto. Nuestro estandarte, así como lo fue de Miguel Hidalgo, la Virgen de Guadalupe, hoy nuestro estandarte tiene que ser la Constitución. Claro. El artículo 39. Claro. El pueblo pone y el pueblo quita, ¿no? Tenemos ese derecho inalienable, dice el artículo. En todo tiempo. A mí me gusta leer. Entonces, déjame decirte qué puede ocurrir. Esto que te estoy diciendo, porque los conozco, tú me preguntaste. Sí, claro que los conozco. ¿Sabes qué los descoloca? Lo que no está en su ruta, Claro. en sus planes. Ellos están jugando y están de risa, créemelo, porque ellos ponen el debate. Todos creen, porque también ellos alientan, y muchos en la oposición nos equivocamos, hay que decirlo, se van con la finta diciendo, no, es que ya va a hablar Ovidio, es que el Mayo ya va a hacer caer a Andrés Manuel. No, si el Mayo habla y saca todo, va a sacar de todos los gobiernos, ¿eh? Estoy de acuerdo. Es más, yo creo que el que más va a cuidar va a ser Andrés. ¿Por qué? Pues porque era obvio que Andrés tenía una mejor relación, y ahí está Rocha Moya, Claro. el gobernador de Sinaloa, Sí. que cualquier otro anterior. ¿Estás de acuerdo? 100%. ¿No? O sea, fue a Badiraguato muchas veces con ese cártel. Entonces, si alguien le podría tener atenciones a Andrés Manuel, pues son ellos. Claro. ¿No? Entonces, ¿a quién crees que delaten? Pues a lo mejor delatan A los priistas. a los priistas o a los panistas, antes que Andrés Manuel, ¿eh? Y tiene el poder todavía, Andrés, de tener interlocución. No se nos olvide que Trump se llevaba muy bien con Andrés Manuel. Claro. Y no se te olvide y no se nos olvide que Andrés Manuel le pidió a Trump detener a García Luna. Ya hay información verificada de que quien se lo pide es Andrés a Trump. Y le dicen a García Luna, te vamos a dar beneficios si imputas a Calderón. Por eso Andrés armó un circo del juicio de García Luna. García Luna no se dobló y no imputó a Calderón, que ese era el objetivo Claro. de Andrés Manuel. Pero, ¿quién nos dice que Andrés Manuel no se mensajee con Trump? Si además, cuando dicen es que se va a caer la reforma judicial porque Trump está en contra, no, hombre, Trump quisiera una reforma judicial como esta. Claro. ¿Por qué? Porque también le estorban los jueces. Claro. Y la corte se queja de ellos. Es cierto. O sea, abramos los ojos, no nos vayamos con esa burbuja que yo te decía de fantasías, que pensamos que Ovidio va a poner a Andrés Manuel o el Mayo. No, primero ponen a los priistas y a los panistas y ya luego van a poner a los morenistas. No nos equivoquemos. Por ahí no es.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar una causa. La ciudadanía no opina igual que tú. Yo sé. Todos opinan que el siguiente es Andrés Manuel o el hijo. Por eso yo te dije, yo soy un disidente dentro de la oposición. Sí. A mí me encantaría que imputaran primero a los de Morena. A mí también. ¿Verdad? O sea, lo digo como opositor, por supuesto. De Andrés Manuel, López Obrador, su círculo cercano, gobernadores como el de Sinaloa, el de Tamaulipas, etcétera. Ahí están. Pero de ahí a que eso vaya a suceder, no lo sé. Lo que sí sé es que el poder tiene todavía el poder. Andrés. Andrés y la propia presidenta Sheinbaum, de decirles, ¿quién nos garantiza que no estén pidiendo en la mesa, abajo de la mesa, a ver, vamos a negociar en esto del tratado? Sí, yo te doy a unos políticos de Morena, pero primero ponme a unos del PRI y a unos del PAN. Y se va a armar la escandalera en contra de la oposición por haber seguido el guión de que primero van a caer los de Morena. Eso no nos lo garantiza nadie. Entonces, Todavía falta mucho ahorita. Por eso. O no pregunto, digo, falta para mucho, que se escriba la historia. Y falta mucho porque los juicios, ¿cuánto duró el juicio de García Luna? 4 o 5 años. Sí. O sea, mientras declaran a alguien culpable y mientras lo persiguen, sea del partido que sea, y el mismo Andrés Manuel, mientras lo declaran y mientras lo citan o lo persiguen, van a tardar 5 años. Claro. Y no nos vamos a estar esperándonos así como estás ahorita No. sentado. No, ¿verdad? Entonces no nos vayamos con la finta. No estamos esperando que mañana Ovidio va a hablar y que el Mayo y que va a decir todo. No es cierto. Porque esa información, aunque que la dijeron, toda la que están diciendo, No la están sacando. no la van a sacar, Claro, porque es claro. parte de la información de seguridad nacional de los Estados Unidos, del gobierno. Claro. Y la van a usar como cartas de negociación en la mesa. Pero el gobierno también tiene cartas de negociación en la mesa. Tampoco están mancos, ¿eh? Yo los conozco y están trabajando eso. Sí, ¿Tú crees que no están trabajando eso? Yo te puedo garantizar que sí. yo te adelanto que sí. ¿Verdad? Bueno, entonces no le pongamos todas las canicas a la apuesta de que va a caer un narco de Morena primero. No, yo no le apuesto eso. Así que haya un gobernador, es una cosa menor. Ya le quitaron la visa a una gobernadora, no pasó No es nada. relevante. No es relevante. No lo es. Porque las visas las quitan todos los días, Claro. más que no nos enteramos. Claro. O sea, eso no tiene chiste. ¿De qué sirve que le quiten una visa? Dime tú, ¿qué ganamos nosotros como oposición? Nada. Es un chisme. Sí. La va a recuperar. Claro. Yo te garantizo que la va a recuperar. Entonces, Y aunque no, también aunque nos vale no, madre. nos vale madre. O sea, no cambia el país. No. Por eso te digo, hay que elevar la mira en una estrategia inteligente de mediano plazo que nos lleve al 2030, primero la gran aduana del 2027. Pongámonos pesimistas, logremos 5 millones de firmas, que son un chingo, Pero muchos, Sí. ¿no? Bueno, con eso exigimos que nos pongan la urna. Cualquiera que sea el resultado, va a ser muy importante porque va a haber unidad de una causa. Ya sabemos cuál es el objetivo para el 2030, si no nos sale, pero yo estoy seguro que si tú, yo y millones de mexicanas y mexicanos que nos están viendo, si vamos y les decimos o les chateamos o en nuestras redes, invitamos, a ver, estamos de acuerdo en conseguir firmas para que en el 2027 hagamos un referéndum de revocación de mandato para que se vayan a su casa el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, ¿sí o no? Me dijiste que sí, fírmale. Aquí está la plataforma, vamos juntando las firmas. Y en la medida que vayamos creciendo, se va a hacer una bola de nieve. ¿Y qué va a pasar el día de la elección, el 27, si logramos que los partidos de oposición, ahora sí sean de oposición, y entonces se pongan los pantalones, se los fajen y nos ayuden para promover entre sus huestes, que les digan a todos, voten por nosotros, pero también vayan a votar la revocación de mandato de todos los poderes. Vayan a ese referéndum para que alteremos y modifiquemos la forma de gobierno. ¿Qué sigue después de eso? Porque vamos a ganar. La pregunta es, ¿qué sigue si ganamos? ¿Qué sigue?
hacer un gobierno de reconciliación nacional. Obvio. Y convocar a un nuevo constituyente. Y que de ahí surja el nuevo poder ejecutivo, el nuevo poder legislativo y el nuevo poder judicial. Seguro. En una refundación de la República, y ese Congreso constituyente sería la base de un nuevo acuerdo por la nación. Eso es lo que tenemos que lograr. Y el único que gana somos todos los mexicanos. Y sumamos a todos, incluyendo a los de Morena. Todos. Porque hay gente buena en Morena, tampoco nos quedemos obvio, con la finta de que son el demonio. No, yo me quedo en la finta que son unos pinches borregos que nada más licencian las... Mira, en corto muchos de mis excompañeros y excompañeras me dan la razón. Y no los culpo porque no se van de Morena, ¿eh? No los culpo porque cada quien asume su responsabilidad histórica ante la historia. Yo estoy asumiendo la mía, ellos asumen la suya. Pero no hay conformidad dentro de Morena, no creas que todos en Morena están satisfechos, que todos están tranquilos, que todos están, digamos, contentos. No, hay mucha inconformidad abajo de Morena, mucha, ¿eh? Inclusive en contra de Andy. Estoy ¿verdad? seguro. Entonces... ya se están sacando los dientes. Hay molestia. Y se van a hacer garras, porque además ahí no tienen la institucionalidad que tuvo el PRI 70 años. ¿Verdad? Exacto. Entonces, son las corrientes antiguas del PRD, son tribus, van a ser tribales, ¿no? Pero hay mucha gente que vale la pena. Y hay muchos que votaron por Morena y han votado por Morena que nos conviene también hablarles a ellos. Y decirles, mira, yo te propongo vamos hacia algo, adelante. Porque se nos acaba el tiempo como siempre. Yo mañana lunes y martes hago la encuesta. Le digo a Dalita, la hacemos al aire. Vas a tener, luego de ahí la subimos a nuestras redes y la encuesta sigue. Y que la gente... Nada más preguntando si estarían dispuestos o no. Sí o no. Ahí ya en una semana vas a tener una idea de qué porcentaje está dispuesto o no. Y pueden votar ahí en esa fórmula, que tú no le puedes poner ahí, como ponen a veces en X, que tú puedes votar sí o no. Nada más. Sí. Así es. Todas las encuestas en la página de Atypical son sí o no. Ah, ok. Nada más, muy fácil. Y una vez te la pasamos, nos sentamos y nos explicas tu plan. Exacto. Y nosotros somos los que difundimos con mucho gusto tu propuesta. Con mucho gusto, porque somos de oposición. Así es. Tu plataforma la subimos en Atypical. Te agradezco. Para que tenga más audiencia y con mucho gusto. Pues yo no quiero el protagonismo, simplemente quiero contribuir con una idea. Quieres 5 millones de firmas, y yo también. ¿Verdad? Sí. Pongámoslo como meta. Y digo, yo no dudo que logremos 10 millones, Carlos. Sí. No lo dudo, porque llenamos las plazas, llenamos las urnas y vamos a seguirlas llenando. Este domingo la Diana Cazadora, con ese mismo arco de la Diana, vamos a lanzar de nuevo la flecha para despertar la conciencia de la nación. Ale, muchas gracias por venir. No, gracias a ti, Carlos. Y nos estamos viendo aquí, estamos platicando y claro que sí. Seguimos, sí. Familia Atypical, nos vemos mañana lunes, 9 de la mañana en ¿Por qué? Con Pedro Ferriz, Pepe Rubinstein, Sarita Dulce, Luis Berman y su servilleta. Mientras tanto, disfruten la programación de Atypical y bonito domingo. Muchas gracias. Gracias, Ale, muchas gracias. Bonito domingo a todos. Gracias.